Buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente estudiando la palabra de Dios juntos y vamos a casi ya cerrar esta serie de estudios sobre los desiertos, una serie de estudios que ha sido muy edificante para nuestra vida, nuestra relación con Dios. Los desiertos, acuérdense, sirven para que nosotros aprendamos, son como un espejo para nosotros saber cómo conducirnos ante las pruebas, cómo reaccionar ante las dificultades, cómo vamos a actuar ante las crisis, ante las enfermedades y cómo vamos a responder nosotros delante de nuestro Dios cuando se atraviese una situación adversa, difícil, complicada, angustiosa, una situación incierta como los desiertos, que no sabemos cuándo va a terminar, como esto del asunto de la pandemia. Todo esto lo hemos venido estudiando para que nosotros mantengamos nuestros ojos abiertos y puesta nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Por lo tanto, a manera de recordatorio, solo les quiero decir que ustedes pueden repasar este asunto de los desiertos consultando ciertas porciones de la Biblia donde aparece, aparte, ¿verdad?, del Éxodo hasta Deuteronomio. Pero les recuerdo, Nehemías 9, del 7 al 21, Nehemías hace también una recopilación de lo que pasó en el desierto y ahí nos da datos también que nos abren los ojos. Tanto el Salmo 95 como el Salmo 78, 1 al 53, el Salmo 106, versículos 6 al 33, también relatan todo lo que pasó en el desierto, dando algunos énfasis. Es bueno que lo consulten, les digo, porque cada una de esas porciones bíblicas podemos volver a repasar lo que fue la vida del pueblo de Israel que salió de Egipto y que anduvo en el desierto por 40 años. También Ezequiel 20 nos habla de esa travesía en los desiertos y del comportamiento, de la actitud, las reacciones que tuvo el pueblo de Israel hacia Dios, hacia Moisés. Y también primera a los Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 15, Pablo nos recuerda que todo lo que sucedió en los desiertos quedó como ejemplo para nosotros, para que aprendamos, para que nos veamos en ese espejo y no incurramos en los mismos errores que ellos cayeron y por eso fueron eliminados. Entonces Dios, por supuesto, no nos quiere eliminar, pero nos perdemos las bendiciones. Ese es el asunto principal. Dios no quiere que nosotros perdamos ninguna bendición. Mientras nosotros seguimos fieles a Dios, siguiendo sus directrices, Él les acompañó toda la trayectoria, nunca los abandonó. Hoy vamos a ver un poquitín más de eso. Y también la epístola a los Hebreos, especialmente el capítulo 3, habla también el asunto de por qué no entraron esos judíos rebeldes, murmuradores, que se quejaban de todo y contradecían a Moisés, contradecían a Dios, no obedecían la palabra de Dios. Ahí nos da la razón de cómo reclamaban a Dios y por esa razón no entraron en la tierra prometida. También lo pueden consultar ustedes en Hebreos 3 y parte de Hebreos 4 también, para que tengan una idea general de lo que es este asunto de los desiertos. Tomen nota, de verdad, miren, deleítense en la palabra de Dios, buscando en esos pasajes que les acabo de mencionar. Acuérdense, metafóricamente hablando, los desiertos significan para ahora la iglesia del Señor, los discípulos de Jesucristo, los hijos de Dios, significan pruebas, luchas, dificultades, angustias, problemas, enfermedades, crisis de todo tipo, familiares, económicas, ministeriales. Todas esas son cosas que nos suceden en la vida diaria. Todos tenemos más de alguna prueba. Pasamos por algún desierto, como lo hemos venido diciendo. Pasamos por algún túnel. Los túneles a veces son oscuros, largos, prolongados y no se les ve salida, pero tienen salida. Así son las pruebas, así son los desiertos. Tienen un inicio, tienen un fin. Así los túneles. También las mareas, cuando empiezan a agitarse, hay olas muy grandes que pegan con ímpetu en la vida, en nuestra nave, ¿verdad? Pero ahí va Jesucristo con nosotros, acuérdense. De repente entra la bonanza, así es. Salimos de un oleaje fuerte, de una marea agitada, que son las pruebas, las dificultades, las luchas, y de repente el Señor pone bonanza.
Así pasa, pero nos prepara para el siguiente oleaje. Así, las pruebas, las tormentas eléctricas, esos nubarrones negros, todo tiene un principio, todo tiene un fin y tiene un propósito en la vida cristiana. Todas esas pruebas tienen un propósito y es lo que nosotros siempre debemos de estar aguardando. ¿Cuál es el propósito con esta prueba, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? ¿A dónde vamos, Señor? ¿En qué áreas voy a corregir en mi vida, Señor? ¿En qué áreas tengo que madurar? Nos van enseñando, van purificando esas pruebas de fuego, nos van purificando nuestra fe, nuestra relación con Dios, ¿vale? Entonces, les decía, en una ocasión, se lo estoy nada más repitiendo, las pruebas, los desiertos, que estamos estudiando específicamente con la palabra de Dios, ¿sí? Son los laboratorios espirituales que Dios utiliza para probar nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él, nuestra fidelidad con Él, nuestra lealtad con Él. Por eso existen las pruebas, ¿sí? Para ver si nosotros vamos a, como se dice coloquialmente, a tirar la toalla, vamos a claudicar de Dios, vamos a negar nuestra fe, vamos a apostatar y vamos a volver a Egipto, al mundo, otra vez. No, señores, hay que seguir adelante. Dice la palabra de Dios, y otro versículo que hemos estudiado en Oseas, capítulo 2, versículo 14, dice que te llevaré al desierto, dice, y allí hablaré a tu corazón. Los desiertos los utiliza Dios para hablarnos, para examinarnos, para probarnos si en realidad le amamos, si en realidad estamos siendo sinceros con Él, fieles a Él, leales a Él, si en realidad estamos confiando en Él, aún en la prueba más difícil. Ya les he dicho, cuesta ser fiel, ser agradecido con Dios cuando estamos nosotros metidos en el horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego, en la cueva de los leones como Daniel. Cuesta, pero ellos, si ellos lo hicieron, nosotros podemos, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Acuérdense, una vez les dije, ¿por qué los leones no se comieron a Daniel en el foso? Algunos dicen, ¿verdad? Metafóricamente, obviamente, pero espiritualmente también tiene significado, porque Daniel no olía a carne, olía al Espíritu Santo, y los leones por eso no se lo comieron. Y Daniel le dio la gloria a Dios, y Dios lo acompañó en esa prueba, y los leones ni lo tocaron siquiera. Así puede ser también en nuestra vida. Tú andas en la carne o en el espíritu. Acuérdense que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién devora? Al que anda en la carne, al que anda en desobediencia, al que anda en rebeldía, en murmuración, al que anda en Egipto, en el mundo, jugando dos cartas. A esos son los que devoran. Y los que olemos a espíritu, espero que todos olamos al espíritu, porque es un deber cristiano andar en la llenura del espíritu. Andar en el espíritu y no en la carne, dice Gálatas 5:16. La carne y el espíritu no se llevan entre sí. Entonces, si nosotros olemos a Dios, si andamos en modo espíritu, en modo Jesucristo todos los días, no nos va a tocar el león, no nos van a tocar las llamas de fuego como a los amigos de Daniel. ¿Me estoy explicando, amado? Son pruebas, son dificultades. Miren, lo decimos rápido, te lanzan a un horno para ser quemado, muerto. Te lanzan a un foso lleno de leones hambrientos, salvajes, y no lo tocaron. Eso es impresionante. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar a través de las pruebas, las dificultades, las crisis, las angustias, como les digo, las enfermedades, las cosas que a veces no les vemos claridad, pero ahí está Dios. Ahí está Dios con nosotros como estos siervos. Entonces son las pruebas, los desiertos, son como los laboratorios espirituales donde Dios examina nuestra fe. Dios ve nuestras intenciones. Dios quiere probar nuestros pensamientos. Dios quiere ver cómo reaccionamos, qué actitud tomamos, cómo nos comportamos ante las dificultades. ¿Sí? Acuérdense que hay dos caras en esa moneda. Una parte del pueblo que salió de Egipto era muy murmurador. Eran unas personas muy rebeldes, duros de cabeza, duros de cerviz. Eso significa duros de cabeza. ¿Sí? Muy desobedientes a Dios. Se oponían a Dios, peleaban con Dios, peleaban con el liderazgo. Siempre creían tener la razón en todo. No, para eso nos dejó Dios esas enseñanzas en las Escrituras, para que nosotros
contemplemos. Y hay otra parte como Josué, Caleb, sus familias y muchos pueblos de los jovencitos que no cayeron en semejantes contradicciones. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo Josué y Caleb son los únicos de aquella generación que salió de Egipto que entran a la tierra prometida. Y Dios le da liderazgo a Josué para introducirlo a toda esta nueva generación. De eso vamos a hablar hoy. Por lo tanto, los desiertos son los verdaderos escenarios de las batallas espirituales de nosotros ahora, los cristianos. Las pruebas, pues, son los verdaderos escenarios de batallas o guerras espirituales. Y Dios ve si vestimos nosotros toda su armadura que nos ha dejado como regalo en su gracia para que nosotros permanezcamos firmes. Cada día vamos a tener dificultades, por eso cada día vistamos la armadura para que cuando termine, dice, el día, estemos firmes. Es diario, amado. No dejaré de repetiros las mismas cosas. La armadura es una vestimenta que Dios nos ha dejado para vestirla a diario y cuando termine el día malo, estemos firmes, ¿vale? La armadura no la utilizamos nosotros para abatir a los gigantes que se nos presenten en el desierto. El grupo murmurador vieron los gigantes, los hijos de Anac, dice, ¿sí? Y les tuvieron miedo. Nosotros no. Nosotros con la armadura de Dios y con las promesas de Dios vamos a ver gigantes. Tenemos grandes gigantes hoy en día, empezando hoy por el coronavirus, después el gigante de la economía, el gigante del desempleo, el gigante de la inseguridad que vendrá mañana. Todas esas incertidumbres son gigantes actualmente. Luego tenemos el gigante permanente que es el pecado. Sí, los deseos de la carne son gigantes con los que tenemos que luchar, pero los podemos vencer y con la espada del Espíritu Santo, que es parte de la armadura, le podemos cortar la cabeza al enemigo como se la cortó David a Goliat. Y podemos atravesarlo también con la espada de la palabra de Dios, como lo hizo Jesucristo con el mismo enemigo, citando la palabra correctamente y apropiadamente. Jesucristo fue al desierto también y Él nos demostró que cuando nosotros utilizamos apropiadamente la palabra de Dios como espada, vencemos al enemigo. Fíjense qué bonito. Eso es el evangelio en esencia. También les decía, las pruebas, los desiertos, las dificultades, las crisis, las mareas, todo eso, como querramos decirle, lluvia ácida, borbandeo, así les podemos llamar a las pruebas, ¿sí? Nosotros sabemos que son el salón, el aula de preparación que Dios usa para formar a sus discípulos. Ahí formamos nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y en los desiertos, nuestro Señor, ¿sí?, transforma nuestro corazón. Te voy a llevar ahí para hablarte al corazón. Lo transforma. Quita cosas que no son necesarias en nuestra vida, son destructivas, son nocivas, son dañinas y pone nuevas cosas. Así que hay que darle gracias a Dios por las pruebas, por las dificultades, porque el Señor transforma. Hay una transformación de pensamiento, de intenciones, de corazón, de vocabulario, de conducta. Todo eso es bueno. Por eso las pruebas, bienvenida a las pruebas. Ya lo saben. ¿Por qué? Porque Dios va delante de nosotros como iba con el pueblo de Israel, pero jamás lo vieron. Eran olvidadizos. Vieron tantas maravillas de Dios, pero no le dieron la gloria. Solo querían ver lo de ellos. Estaban ensimismados. Eran muy egoístas. Solo yo y yo. Primero yo, después yo y por último yo. Nunca vieron a Dios. Nunca. Por eso quedaron postrados. Perdieron todas las bendiciones. No entraron a la tierra prometida. Fíjense qué tremendo. Y también, a manera de recordatorio, les digo, todos los desiertos, todas las pruebas, todas esas tormentas, todos esos oleajes fuertes, todos esos túneles, todo ese borbandeo, como les estoy diciendo, poniendo una nueva palabra, toda esa lluvia ácida que nos cae con las pruebas, ¿sí? Esos fosos de leones, esos hornos de fuego que están probando nuestra fe para ser limpiada y purificada y quitarle la escoria, como dice Pedro el apóstol. Todo eso sirven todas esas luchas, ¿sí?, como rampa, como plataforma de lanzamiento para decir, ya pasaste esta prueba, ahora otra vez te voy a catapultar a otra para que vayas mejorando, vayas perfeccionando tus caminos,
tu relación con Dios. Qué bonito, fíjense, esos impulsos que nos dan las pruebas es para que nosotros conquistemos cosas que no habíamos conquistado. Por ejemplo, conquistar el miedo. Muchos tienen miedo, temor a cualquier cosa, a la enfermedad, a la crisis, al porvenir. Conquístalo en Cristo Jesús. Las pruebas te dan ese poder, ese valor para que tú, con el Espíritu Santo, digas, ya desapareció el miedo en mi vida, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Entonces, también nos sirven de lanzamiento para que nosotros dejemos atrás nuestro pasado. Ya no estamos en Egipto, ya no soy esclavo. El Señor me ha liberado, por eso es que celebramos la Pascua. La Pascua significa que el Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo, nos ha liberado. Somos libres del pecado, de la muerte, del diablo, de los demonios, de todo eso. Somos libres, ya no somos esclavos. Fíjense qué belleza. Entonces, nos sirven de lanzamiento ¿para qué? Para seguir avanzando hacia adelante, nunca hacia atrás. No. Acuérdense, lo hemos venido diciendo, pero son recapitulaciones y son repasos y repeticiones muy contundentes. ¿Quieren ser como la mujer de Lot? ¿Verdad que no? No. Acordaos de la mujer de Lot, no vuelvas a ver para atrás, no, ve para adelante, al frente, si no te vuelves una estatua de sal, nada más, insípida. No sirve para nada, seca, fría, inmóvil, vacío, no hay nada dentro, solo una sal insípida. Así quiere ser, ¿verdad que no? Somos de los que damos gracias a Dios por las pruebas, por duras que sean, óiganlo bien, pero para lanzarnos hacia adelante, no hacia atrás. Esos puentes viejos ya no los vamos a transitar porque los hemos quemado en el nombre de Jesús. Y si están quemados, ya no hay tránsito, ya no hay cómo volver atrás. Seguimos adelante con nuestro Señor. Y nuestro Señor a ninguno nos hace daño. Siempre nos quiere bendecir. Fíjense qué bonito. ¿Ok? Entonces, en el desierto se mide la prueba, la dificultad. Se mide la intensidad de nuestro amor. Por eso dice, te voy a llevar al desierto para hablarte al corazón. ¿Sí? Para saber qué hay dentro de ti. Ahí se mide nuestro amor, nuestro carácter, nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra sinceridad con Dios. Ahí se mide si somos firmes nosotros en nuestro carácter. De decir sí cuando hay que decir sí con firmeza y decir no cuando hay que decir no. En este mundo que está plagado de maldiciones, de maldades, de perversidades y de muchas cosas contradictorias en cuanto a lo que enseña Dios en su palabra. Por eso, cuando andamos en el Espíritu, Dios con su Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Nos da la capacidad de discernir entre lo que es dulce y lo que es amargo. Nos da la capacidad de discernir en las pruebas, en la lucha, en la vida diaria, la capacidad de discernir lo que es luz y lo que es tiniebla, lo que es sucio y lo que es limpio, lo que es inmundo y lo que es puro, lo que es santo y lo que es profano. Toda esa capacidad nos la da el Espíritu Santo cuando interactuamos con su palabra, que es poder, es vida y es espíritu. ¿Me estáis comprendiendo, amados hermanos? Así de simple y bonito es el Evangelio. Entonces, tenemos la capacidad de discernir entre lo espiritual y lo natural. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de vida, estamos llenos del Santo de Israel. Por eso Él nos pide como responsabilidad, sé santo porque yo soy santo. Amén, amado. Bien, con esa introducción quiero compartir hoy, ahora, que Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Ustedes ya saben por qué. Porque golpeó 2 veces con la vara la roca en vez de hablarle. No me glorificaste, no santificaste mi nombre, no obedeciste a mis indicaciones. Y el pueblo seguramente se ha de haber burlado de Moisés. Y no entró, le costó. Fíjense ustedes. Entonces le dice Dios a Moisés, llama a Josué. Josué te va a suceder en el ministerio. Josué va a ser el que va a introducir a la tierra prometida a esta nueva generación. Pasan los 40 años, ¿ok? Elimina a Dios aquella generación de gente desleal, malagradecida, infieles, rebeldes, desobedientes, murmuradores, que se quejaban de todo, que en vez de alabar a Dios, en vez de
hablar con Dios en oración, ¿sí? En vez de quebrantarse con Dios, ¿sí? Lo que hacían era simplemente atacar a Moisés en cuanto a las directrices que Dios le daba a Moisés, ¿sí? En vez de clamar a Dios, que era una cosa constante. De verdad, Moisés, me duele a mí mucho que Moisés se le fue la cabeza en un arrebato de ira, y me duele que no haya entrado a la tierra prometida, pero así le pasó por una pequeña locura, ya lo vimos. Pero Moisés tenía algo muy bonito. En vez de reclamar, clamaba. Hay mucha diferencia entre reclamar y clamar a Dios. Eso nunca lo entendió este pueblo rebelde, duro de servicio. Sí, por eso se quedaron postrados en el desierto. ¿Sí? Una cantidad enorme de personas. ¿Sí? Entonces, cuando el libro de Números termina en el capítulo 33, por ejemplo, de Números, nos dice todas las jornadas que anduvieron esos 40 años. En 40 años, ese pueblo, desde la salida de Egipto hasta que llegaron a las tierras de Moab, frente al río Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, pasaron más o menos 43 jornadas. Todas esas 43 jornadas en 40 años, acampaban, se detenían. Allí iba Dios purgando, eliminando en esos 40 años a esta generación maligna, desobediente, ¿sí? Entonces, ahí nos los dejó como espejo a nosotros. Y probablemente muchos eruditos dicen que de ahí viene la palabra cuarentena. En la cuarentena tú te cuidas de limpiarte de cualquier bacteria, como lo hacen ahora. Dice, te haces el examen, el análisis, y te meten en cuarentena si das positivo. ¿Por qué? Porque la cuarentena hace ver si va a brotar más o se va a extender más la enfermedad, o se va a eliminar, no se va a desarrollar. Entonces Dios hizo una purga, una cuarentena, y solo entran la nueva generación. Los hijos de esa generación que se quedó postrada en el desierto son los que entran. Entonces, yo les leo rápidamente Números 27:15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, Moisés a Jehová, fíjense, que salga delante de ellos, 16, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación de la nueva generación. Ya está terminando Moisés su jornada con todo el pueblo que salió de Egipto. Ya había eliminado Dios a toda esa perversa generación. Y dice, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Moisés está pidiendo que Dios levante a alguien en su lugar para seguir dirigiendo al pueblo a la tierra prometida. Y dijo Jehová a Moisés en el versículo 18, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Dios le manda que imponga las manos Moisés sobre Josué. Y dice, y lo pondrás delante del sacerdote de Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Fíjense, y la verdad, Josué tomó el cargo, tomó el ministerio de Moisés y lo realizó fielmente. Este varón y toda la nueva generación que él condujo e introdujo y conquistó la tierra prometida, toda esa gente fue fiel mientras Josué vivió. Josué era muy temeroso de Dios, era muy obediente a Dios, ¿sí? Y dice el versículo 21, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrá y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y así lo hizo Josué, fue muy fiel. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, dice el 22, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado a Moisés. Bien, entonces les digo, termina el ministerio de Moisés, Moisés muere, ¿sí? Y lo que pasa es que viene el libro de Deuteronomio, pero Deuteronomio es como una, vamos a decir así,
un libro donde se conjugan cosas de Número, cosas de Levítico, cosas del Éxodo y se vuelven a repetir en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque la nueva generación que Josué va a conducir tiene que oír nuevamente la ley. Por eso Deuteronomio significa deutero, repetición, nomio, ley, repetición de la ley a esa nueva generación que ahora Dios le está dando como ministerio a Josué, que les conduzca, los dirija, los meta en la tierra prometida y la conquiste. Todo ese trabajo le dio Dios a Josué. Entonces, lo que hace el libro de Deuteronomio es como un apéndice, vamos a decir, de Éxodo, Levíticos, Número. Es un apéndice, pero para la nueva generación. La vieja generación que salió de Egipto ya falleció. Por eso es importante el capítulo 33 de Número. En esas 43 jornadas que tuvieron, ahí Dios lo eliminó, tal y como lo había prometido en Número 14. ¿Sí? Porque eran muy difíciles de tratar, eran muy desobedientes. Se los vuelvo a repetir para que nosotros no caigamos en el mismo error de comportamiento, de actitud, ¿sí? Ante las pruebas, ante las dificultades, viendo la majestuosidad y la mano poderosa de Dios, jamás lo glorificaron, se olvidaban. Como lo he dicho y lo vuelvo a decir, cuidado con la amnesia espiritual, cuidado en no darle gloria a Dios ni bendecir a Dios. Y dice el Salmo 103, no olvides ni uno de sus beneficios, no seamos olvidadizos. Por eso los escribieron estos hombres, esos salmos, para que nosotros aprendamos. No olvidemos sus beneficios, el beneficio de ser salvo, de ser hijos de Dios, de ser ya propiedad de Dios, de ser ciudadanos de los cielos. Eso basta, creo yo, para ser agradecidos y conducirnos en nuestro peregrinaje en esta tierra, fieles, leales, diciéndole a Dios, ¿para qué me has mandado esta prueba, Señor? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que saque de provecho? ¿En qué voy a ser transformado? ¿Qué voy a quitar? ¿Qué voy a poner, Señor? Quito esta capa como la cebolla hasta que quede blanco en esta área de mi vida. Gracias por hablarme con tu palabra para irme despojando del viejo hombre y vestirme del nuevo hombre. Esa es responsabilidad de cada hombre y de cada mujer dentro de la familia de Dios. ¿Vale? Muy bien. Entonces empezamos Deuteronomio. Deuteronomio, les digo, es un libro donde se repiten muchas cosas que ya vimos en Éxodo, en Levíticos y en Número. ¿Vale? Entonces, hay palabras clave. Palabras claves que aparecen en ese libro, se las voy a decir. Son, por ejemplo, palabras clave que son guarda, obedece, teme a Dios. Son palabras clave que Dios menciona en ese libro. No seáis rebelde. Son palabras clave. Sí, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a pelear con ustedes. Y en este libro hay capítulos muy importantes que hay que resaltar. Todo el libro es lindo, es precioso. Yo se los recomiendo que lo estudien cuando se sienten a estudiar. Es mi recomendación. El libro de Deuteronomio, ya siempre se los he dicho, con sus marcadores fluorescentes, una libreta, su bolígrafo, ¿sí? Y van tomando nota, ¿sí? Se sientan, lo leen y ustedes se van a dar cuenta de la belleza de este libro, de todo lo que Dios deja ahí. Se le conoce como el libro de el gran amor de Dios hacia su pueblo. Así se le conoce a Deuteronomio. Muchos eruditos están convencidos de que el libro de Deuteronomio lo que exalta es el amor de Dios hacia su pueblo. Traten de sacar eso ustedes cuando lo lean, van a ver de capa a capa, ¿sí? Porque Dios es tan claro, tan cariñoso, que te dice las cosas. Si me obedeces, si guardas mi palabra, si sigues mis estatutos, esas son las palabras que se repiten. No te olvides, fíjense, te va a venir esta bendición. Así lo va diciendo en todo el recorrido del libro, Dios. Pero, viene el gran pero el día que tú no te sometas a mi palabra, no la guardes, no la obedezcas, no la pongas en práctica, te van a venir esta serie de calamidades, de maldiciones, por haber desobedecido a mi palabra. Dios se lo deja claro. Elige tú. Le dice, al cielo y a la tierra pongo por testigos, dice la palabra de Dios en el capítulo 32 de Deuteronomio. Si vas a obedecer,
te van a venir estas bendiciones. Si vas a desobedecer, te van a venir esta serie de maldiciones. Tú eliges. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero también tenemos que elegir andar en el Espíritu o andar en la carne. Acuérdense. Y andar en el Espíritu nos trae muchos beneficios. Andar en la carne nos trae mucho perjuicio. Y muchos cristianos andan perjudicados porque le han dado lugar a la carne, lugar al diablo, lugar al mundo. ¿Sí? Y obviamente lo que queremos nosotros con esta enseñanza es que no caigamos en semejante contradicción. Hay que hablar las cosas así. Muy bien. Entonces, Deuteronomio, empezamos. Dice la palabra de Dios que Dios le da la orden a Moisés de que instruya nuevamente a toda la generación, repitiéndoles y recordándoles todas las cosas que Dios hizo en los desiertos donde atravesaron, ¿sí? Y en todas las paradas, las jornadas que tuvieron. Entonces Moisés hace una recapitulación y les recuerda y constantemente empieza a decirle que Dios quiere que le obedezcan. Uno de los capítulos importantísimos de Deuteronomio, y quiero que lo anoten y lo lean con cuidado, es el capítulo 8. Fíjense lo que dice el capítulo 8. Este capítulo 8, según también eruditos bíblicos, dicen que es uno de los pasajes centrales del libro, ¿sí? Porque aclara muchas cosas. Noten, acompáñenme por favor, Deuteronomio capítulo 8. Voy a leer yo todo el capítulo porque es importantísimo, ¿sí? Como hay otros capítulos importantes que ahora se los voy a decir. Y acuérdense, cuando estén ustedes sentados leyendo este libro, con su libreta, sus marcadores, sus bolígrafos de colores para marcar, recuerden, nunca quiten de la mente que Moisés se está dirigiendo a la nueva generación, incluido Josué, ahí con Moisés y Caleb. Estos son ya personas mayores. La nueva generación está oyendo a Moisés. Acuérdense, no aparten eso de su mente. Se está dirigiendo Deuteronomio a una nueva generación, ¿sí? La que va a entrar a poseer la tierra prometida, dirigida por Josué y Caleb. No aparten eso de su mente, porque si no se pierden y se confunden y pueden mezclar al pueblo rebelde que Dios eliminó en números, ¿sí? Con el pueblo nuevo al que Moisés le está hablando. Por favor, ahí está la clave de entender este libro. Deben de tener como con pinzas ustedes, ¿ok? Cuidado de saber cuándo se está dirigiendo a los rebeldes, aquella generación que quedó postrada en el desierto, con la nueva generación. Esa es la clave para entender este libro. Cuando ustedes lo lleguen a dominar, van a decir qué enseñanza más preciosa, de verdad. Porque saber escoger entre la paja y el trigo, ¿sí? La paja, los rebeldes. Deuteronomio habla muchas veces, vuestros padres, ¿a quién se está refiriendo? A ellos, a los que quedaron postrados por desobedientes en el desierto. Desobediente a Dios, a su palabra, al liderazgo, a Moisés. Entonces, ustedes van separando, esto se refiere a ellos, esto a la nueva generación. Eso es lo bonito. Y en el capítulo 8, rápidamente les digo, dice, está ahí conmigo, capítulo 8 de Deuteronomio, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Esto se repite constantemente a la nueva generación. Aquí le está hablando a la nueva generación. Por obra dice, todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y dice, para que viváis. Miren cuánta promesa, miren cuánta belleza a la nueva generación. Moisés le está enseñando a esta gente. Y seáis multiplicados, dice, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Se la había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los patriarcas. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dice, estos 40 años en el desierto, te acordarás, le dice. ¿Sí? ¿Para qué los llevó esos 40 años? Dice, fíjense lo que dice Dios, los desiertos por eso son buenos, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos prueba para afligirnos, sí, para probarnos, para saber qué hay en nuestro corazón, para quitar todas esas cosas malas, negativas, pesimistas, fatalistas, ¿sí? Y eliminarlas de nuestra vida.
y para ver si vamos a guardar su palabra, porque la palabra de Dios es eterna. Dice, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida, dice, que no conocías tú, pero sus padres la despreciaron. ¿Sí? Dice, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¡Ah, qué belleza! Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Fíjense el cuidado, la provisión, la seguridad que podemos tener en nuestro Dios si confiamos fielmente, maduramente con Él. Sí se puede, amados. Fíjense. Y dice, reconoce a sí mismo en tu corazón, dice, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Te castiga, como ya mencioné. Los desiertos no son castigos, las pruebas no. Te castiga cuando peca, como pecó el pueblo. Cuando despreciaron, el capítulo 21 de Números, fue el desprecio mayor que le hicieron a Dios. Han despreciado a Dios con este maná. Estamos hastiados de este pan liviano, ligero. Estamos secos. No tenemos comida ni bebida en este desierto. Y estaban mintiendo. Esa mentira también les trajo las serpientes ardientes. Y murió mucho pueblo. Era un castigo. La serpiente era un castigo para ellos. Los pecados son castigos. Las mentiras son castigos que Dios, son pecados que Dios castiga. Tengamos mucho cuidado. Entonces dice, versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Esto no ha cambiado, amados. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, pero con agrado, con alegría, con gozo. Porque muchas veces pensamos que servirle a Dios, seguir a Dios es tristeza, es doloroso, es cansado, es fatigoso. No, mis mandamientos no son gravosos, dice la palabra de Dios. ¿Sí? En 1 Juan 5:3, no. 7. Porque Jehová tu Dios, dice, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, ganados, tierras de olivos, de aceite y de miel. Cuando la Biblia menciona, muchas veces menciona la Biblia, te voy a introducir en una tierra que fluye leche y miel, es metafórico, es decir, es muy rica. Es lo que está diciendo Dios. Ustedes no van a padecer de nada si ustedes guardan, obedecen, ponen en práctica mi palabra. Nada. Pero si pecan, les voy a castigar. Eso sí, Dios es claro, como les digo, en este libro Dios demuestra su amor, pero demuestra su justicia también y su claridad. Nada le esconde al pueblo, ¿vale? Esto te va a venir si me obedeces, bendición tras bendición. Esto te va a venir si me desobedeces, maldición tras maldición y castigo. ¿Quién se lo busca? Cada quien, ¿ok? Bien, versículo 9 dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Le está diciendo a la nueva generación, no pierdan de vista eso. Wow, imagínense que nos estén diciendo esas cosas, todos ahí sentados o de pie, escuchando al siervo de Dios, a Moisés. Tú dices, ya tengo ganas de entrar ahí, ya tengo ganas de estar allí. Entonces dice el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová, cuidado con los olvidadizos, de todas las maravillas que Dios hace y hará y seguirá haciendo con nosotros. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y yo me imagino que el pueblo ahí, la congregación, decían amén, amén, ¿verdad? No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, dice, en que habites y tus vacas y tus ovejas se multipliquen o aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente, dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de casa de esclavitud. No te olvides. A veces nos olvidamos de todos los favores que Dios nos ha dado, de verdad. Tengamos mucho cuidado. Señor, hagamos esa oración. Quita la amnesia espiritual de mi vida. Arráncala
Extírpala, Señor. No quiero ser olvidadizo ni olvidadiza. Díganselo al Señor. De verdad, porque Dios nos da tantas cosas, hace tantos beneficios a nuestra vida, que de repente, por una pruebita, por un desiertito que pasemos pequeño, ya estamos maldiciendo, blasfemando, ya estamos murmurando, ya estamos quejándonos, ya estamos reclamándole a Dios. Cuidado. Dice, versículo 15, dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Esa roca, acuérdense, 1 Corintios lo aclara, es Jesucristo nuestro Señor. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Wow. ¿Se dan cuenta? Todas esas pruebas. Tú dices, ya estoy hastiado de solo comer esto, solo comer aquello, beber esto. Es para hacerte bien. Viene algo, un propósito mejor para nuestra vida. Por eso hay que ser agradecido, ¿sí? Con todo, ¿vale? Y dice, versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. No, Dios nos pone en prevención a nosotros para ver si vamos a caer en orgullo y en altivez. Dice, no, es mi poder, es mi fuerza, es mi inteligencia, es mi capacidad, son mis experiencias, como mucho que yo oigo, mi experiencia. No, yo he oído, yo he visto, yo he sentido. Tengamos mucho cuidado con ese vocabulario, porque estás enorgulleciéndote, no le estás dando la gloria a Dios, le estás robando gloria a Dios. Ten cuidado. Entonces, dice el versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, dice, para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Fíjense, mas si llegares a olvidarte de Jehová, ¿cuántas veces ha dicho olvidarte? Es una de las palabras clave de todo el libro, les digo, cuidado. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, que ese es otro tema muy grande en este libro de Deuteronomio, les advierte de no caer en la idolatría y que no vayan a contaminarse con los ídolos que van a encontrarse, con las naciones que van a expulsar y a conquistar, no tomando los ídolos de esa gente. Se los advirtió Dios. Y se los digo de una vez, muchos cayeron en ese error de la idolatría. Bien, ahora dice, vuelvo a leer el 19, dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Ve, muestra el amor y muestra también la justicia de Dios. Cuidado, cuidado. Como las naciones que Jehová destruirá, dice, delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Y sigue, y les digo, en los minutos que me quedan, hay capítulos importantísimos en este libro, como es el 8. También el capítulo 13, para ir rápidamente. El 13 nos advierte de los falsos profetas. Dice, versículo 1 del capítulo 13, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, que eso está de moda hoy, esto no ha cambiado, y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. Aunque te diga, yo lo soñé, yo lo vi, te lo prometo de verdad, mira, yo lo sentí, yo lo olí, Cuidado, hermano, eso está de moda hoy, ¿sí? Dice, y no darás oído a las palabras de tal profeta, dice el versículo 3, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Fíjense, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Amén. Fíjense qué clarito lo dice. Y tal profeta, dice el 5, o soñador de sueño, ha de ser muerto. Claro, no estamos deseando la muerte de estas personas, estamos deseando que se conviertan de sus malos caminos, ¿verdad? Pero en estos tiempos tenían que ser muertos, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová.
vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitares el mal de en medio de ti. Dios habla muy fuertemente en cuanto a esto, en cuanto a la idolatría, les digo, en cuanto a las prácticas paganas, en cuanto a muchas cosas que estas naciones que iban a conquistar hacían. Capítulo 18, por ejemplo, en el versículo 9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, le está diciendo a la nueva generación, acuérdense, no aparten sus ojos de eso, su pensamiento, está hablándole a la nueva generación que va a entrar a poseer esa tierra rica. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Se lo está diciendo claro. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todo esto hasta el día de hoy sigue en vigencia. Así está el mundo actualmente. Y cuidado con mezclar nosotros estas cosas paganas, diabólicas, con el cristianismo. ¿Sí? Cuidado. Dice, versículo 12, porque es abominación para Jehová. Es abominación, es decir, son cosas que a Dios le dan asco. Son nauseabundas para Dios. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Por eso las echa Dios. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, es decir, maduro. Acuérdense, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios eso. No te ha permitido esto. En el capítulo 18, en el versículo 15, habla también de un profeta que ha de venir. Eso ya lo hablé. Está hablando de Jesucristo, que Dios va a levantar un profeta como tú, Moisés, le dice. Se está refiriendo literalmente a nuestro Señor Jesucristo y vuelve a recalcar lo de los falsos profetas. Dice el versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Ese es el profeta prometido, nuestro Señor Jesucristo, porque lo dice el Nuevo Testamento, lo confirma. Y en el capítulo 17 también, volviendo un poquito atrás, habla de cómo debería comportarse un rey. Dios ya previendo las cosas. El rey era Dios de este pueblo, pero ellos pidieron rey después de que Josué muere y esta nueva generación muere, se olvidaron de Dios. Nació una nueva generación, dice el libro de Jueces, que no conocían a Dios. La palabra escaseaba. Fíjense qué tristeza. Y dicen, queremos rey como las demás naciones. Y desecharon a Dios. Habían desechado el agua, el maná, habían desechado muchas cosas de Dios. Y ahora desechan el reinado de Dios. Queremos un rey como las demás naciones. Me desecharon a mí. Dice eso, lo vamos a ver posteriormente. Pero ¿cómo se debería comportar un rey? Aquí lo dice en Deuteronomio 17, 14 al 20. El rey tenía que escribir una copia de la ley para estarla meditando, estudiando. El rey no tendría por qué andar buscando mujeres. Y muchos de ellos fueron mujeriegos como Salomón. No buscar el oro, la plata, el poder, nada. Lo hicieron todo al revés. Aquí lean ustedes las instrucciones. Les digo, es interesantísimo. Y para terminar hoy, hay dos capítulos muy interesantes. Bueno, aunque son tres, 27, 28 y 29, especialmente el 28. ¿Sí? El 27 habla de las maldiciones que Dios puede traer a las personas que le desobedecen. Ahí ustedes lo pueden leer. Pero el capítulo 28 habla de que si le obedecemos nos perseguirán muchas bendiciones. Fíjense qué bonito. Y habla también de que si desobedecemos a Dios, van a perseguirle muchas maldiciones. Y fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Después de la muerte de Josué y de esta nueva generación que fue obediente todo el tiempo que Josué les condujo. Fíjense qué bonito. De eso debemos de agarrar ejemplo. Josué, Caleb
Y toda esa nueva generación que Moisés está instruyendo con este libro fue fiel a Dios, fue fiel al liderazgo de estos dos hombres. Fíjense, y Dios los bendijo y conquistaron la tierra y la poseyeron. Fíjense ustedes qué bonito, ¿sí? Pero murió toda esa generación, murió Josué y Caleb y se pervirtió otra vez el pueblo y cayeron en la maldición que habla este capítulo. Es triste, muy triste. Capítulo 29 sigue con la misma tónica, ¿sí? y Dios en su muestra de amor, de cariño, les advierte todas estas cosas, ¿sí? Y Dios dice en su palabra, fíjense lo que dice en el capítulo 30, dice, después de hablar de las bendiciones y de las maldiciones, que lamentablemente fueron las maldiciones las que los alcanzaron. Dice el 30, con estos términos, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Así pasó, eso lo podemos ver en los reyes. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios cree en la conversión de los seres humanos, en el arrepentimiento. Fíjense. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Ahí está otra vez la muestra de amor de Dios, de perdón. Y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver, dice, volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Fíjense cuánta promesa. Si se arrepienten, si se convierten. Les digo, miren, hay mucha gente creyente, ya lo he mencionado, como los demonios creen, pero no son arrepentidos ni convertidos. Sí, los demonios creen, tiemblan, temen, porque saben quién es ese Dios todopoderoso. Y que ya saben ellos que están condenados. Los demonios jamás van a ser salvos, jamás. Y no tienen la capacidad ya de convertirse. Nosotros sí nos convertimos, nos arrepentimos de que somos pecadores, reconocemos nuestra condición y nos apartamos del mal y seguimos a Dios conforme a su palabra. Y dice, y aquí viene este pasaje clave que lo menciona el Nuevo Testamento también, especialmente Romanos y Colosenses. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. El que circuncida el corazón es Jesucristo, dice la palabra de Dios en Romanos y en Colosenses. Hace una cirugía espiritual. Y dice, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cuántos quieren que Dios les opere? Que haga Dios de cardiólogo y te quite el problema espiritual. Él lo circuncidará con Jesucristo nuestro Señor. Y esto de verdad es impresionante lo que dice la palabra de Dios. Y termina Moisés, ¿verdad? Con Deuteronomio. Y termina con su muerte y su sepultura en el capítulo 34. Y dice el versículo 9, ya el último capítulo del 34. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Este Josué es el que sigue ahora en el relato. Josué toma el liderazgo e introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que sigamos adelante. La promesa sigue. Nosotros vamos peregrinando. Somos peregrinos, dice la palabra de Dios en esta vida. Sigamos de frente. No dudemos. No vacilemos en nuestra fe con el Señor. Sigamos de frente, que nos catapulten, vengan más pruebas.
nos van a ayudar a avanzar, nunca retroceder, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por seguir esta serie de mensajes sobre la fidelidad en los desiertos. Que Dios nos ayude a todos a ser capaces de discernir qué es lo que quiere Dios enseñarnos a través de las pruebas y salir siempre victoriosos, vistiendo toda la armadura de Dios para su gloria y su honra y para beneficio de nosotros. En Cristo Jesús andemos en modo espíritu, en modo Cristo, para la gloria de Él. En Cristo Jesús lo pido. Amén.